Es hora de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, en este día vamos a seguir meditando el tema que estuvimos trayendo hace 2 domingos atrás en cuanto a los seguidores del camino y su perfección. Amén. Los seguidores del camino y su perfección, en el cual, los que se recuerdan, están basados versos 21 al 28 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 21 al 28, amén. Los seguidores del camino y su perfección. Y estábamos, hermanos, en el verso número 21. Amén. En el verso número 21. Y como les decía, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, lo vuelvo a repetir, de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, el centro de todo ello, yo se los decía, que está en el verso número 20, el cual Jesucristo dice: yo les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos. Y eso abarca todo el tema central de estos 3 capítulos. La justicia de Dios para todos aquellos que le seguimos. Y esa justicia es la que hace perfecta nuestra vida, porque si por nosotros mismos queremos, sabemos que no podemos. Pero es la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que saber esto, que Dios ha justificado nuestra vida para la gloria de su nombre. Y que en esa justicia nosotros tenemos una vida a manifestar, y eso se manifiesta con acciones. Y esas acciones pues están en este capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Lo cual, conforme estuvimos viendo hace 2 domingos atrás, es el centro del corazón. O sea, el problema que sucede con nosotros como personas cuando no vivimos, no hacemos, no actuamos conforme al mandamiento, es por la depravación del corazón. Y Jesucristo eso es lo que viene a presentar delante de la multitud que estaba en la montaña. Como les decía, en Galilea, frente al lago de Galilea. Y allí, en esa montaña, estaba la gran multitud. Aleluya. Y el Señor pues enseñaba. Amén. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que cuando el Señor presenta esto, viendo el verso 21, oísteis que fue dicho. Ese es el concepto tradicional del mandamiento, lo que se enseñaba. Pero de ahí viene el mandamiento que había sido escrito. Y en cada uno de estos, verso 21, verso 27, verso 31, verso 38, es lo mismo. Se presenta el concepto tradicional del mandamiento. Oísteis que fue dicho. Y luego de eso se presenta el mandamiento escrito. Y el mandamiento escrito dice: no matarás. Y de esto tradicionalmente se había enseñado mucho. No matarás. Pero entonces ahora vemos la verdad aplicada, ya no por los líderes religiosos, los predicadores, no ya no más, sino por Jesús mismo. Y como yo les decía, esa última ocasión, hermanos y hermanas, que qué privilegio es que Dios mismo nos está hablando. Esto es así. Porque esta verdad aplicada, this truthful application, is given by God,
Jesus, but this is not the English section. So please go outside the English section over there, because I don't know if you're going to get it. Yes, thanks very much. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, es bello cómo ver que Dios mismo nos está explicando cómo es esto. Jesús. Es bello, hermanos. Amén. Entonces, lo primero que nos presenta es: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y lo que les decía yo aquí, conforme nosotros tenemos y vamos a la Corte de Justicia, es el problema del homicidio. Alguien cometió homicidio, tiene que ser procesado por la ley. Ahora, conforme ya estuve explicando, hermano y hermana, y lo que hemos visto, el problema es el corazón. Se encuentra en el corazón. Su problema es la depravación moral del corazón, las intenciones. Estas pueden ser buenas o pueden ser malas. Hemos visto ya en Mateo capítulo 12, verso 35, donde nos dice que el hombre bueno, y nadie es bueno, ¿verdad? Pero esa fue la palabra que Jesucristo usó. Y hermanos, originalmente así es, así está escrito. El buen hombre. Y nosotros tenemos aquí, ¿verdad? El hombre bueno. Bueno, el punto se refiere, conforme le digo, la actitud, la acción. Y a eso Jesucristo se refiere. Aquella persona que ha sido justificada y su corazón está inclinado a hacer lo correcto. Y como cristianos, a eso estamos llamados, hermanos. No podemos ser cristianos de nombre, sino de actitud, en acción. Entonces, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Dice el verso 35, Mateo capítulo 12. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Hermanos, la solución es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo que opera el milagro en el corazón para entonces podamos nosotros hacer lo que es correcto. Hermanos, la justicia de Cristo nos libera de sus problemas. Leyendo el verso 21, volvemos a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora aquí, ¿es el juicio humano o es el juicio divino? ¿De qué nos está hablando aquí Jesús? Va a ser culpable de juicio, o sea, va a ser enjuiciado. ¿Juicio humano o juicio divino? En ambos, lo que la ley demanda es que se haga justicia. Porque ya hemos leído versos 12, 13 y 14 de Éxodo capítulo 21. Que si alguien, lo dice bien claro el verso 21, verso 12, Éxodo capítulo 21 lo dice bien claro, que si alguien mata a alguien, y es claro el mandamiento, esa persona ha de morir. Es claro. Ahora, el punto es, hermanos, ¿es correcto en esta sociedad proteger, o más bien dicho, proseguir, o sea, hacer el consejo de la sociología? Los consejeros de la sociedad, ¿verdad? En descriminalizar el crimen hecho al prójimo. O sea, ¿es correcto? Descriminalizar, digamos, alguien cometió un crimen contra su prójimo y no se hace correctamente el juicio.
Es correcto. Descriminalizar el crimen hecho al prójimo o que las consecuencias al crimen cometido sean menos leves. Hermanos, en ocasiones vemos que no hay consecuencias al crimen. Como cuando en un hogar un hijo hace algo incorrecto y no sufre las consecuencias para darle una lección. ¿Es correcto eso, hermanos? Creo que nosotros somos testigos que en ocasiones no hay consecuencias. Por ejemplo, el ladrón va y roba, se reporta el robo a la policía y la policía no investiga. Y el ladrón viene, vende lo que tiene, aquello que ha robado y se sabe quién fue, pero no se le hace absolutamente nada. Ya. ¿Es correcto eso? Sabemos que al crimen en ocasiones no hay consecuencias. Y los críticos a la ley mosaica vemos que cuando habla sobre la pena capital, y en este caso del verso 12 del capítulo 21 de Éxodo, aquel que matare ha de ser muerto. Los sociólogos, los críticos a la ley mosaica la señalan como muy cruel. ¿Pero qué nos dice la Biblia al respecto, hermanos? La Biblia nos lo dice, escrita por este hombre de Dios, Saulo, el rabino Saulo, capítulo 7, verso 14, nos dice que la ley es buena y es justa también. Pero los sociólogos dicen, no, eso es muy cruel. Hermanos, lo que la ley mosaica hace es proteger al resto de la sociedad. Si el criminal es quitado de la sociedad, ya no va a cometer más crimen. Y eso es lo que la ley mosaica establece. Y aquí vemos que Dios es justo protegiendo el resto de la sociedad. Porque si el criminal se deja en medio de la sociedad, lo que sucede es que sigue cometiendo más crimen. Entonces, la pena capital no es crueldad de parte de Dios, sino que es una gran influencia para deteriorar el crimen. Pero, al contrario, deteriorar la ley o la consecuencia al crimen es promocionar el aumento del crimen. El crimen aumenta, lo cual nosotros somos testigos de ello en las decisiones políticas sociales de nuestro tiempo, donde el criminal comete más crímenes por causa de seguir en la sociedad. ¿Cuántas personas han sido muertas en un estado, en otro estado, en una provincia, en otra provincia, por causa de que el criminal se dejó fuera y se puso peor? Y cometió más altos crímenes, quitándole la vida no solamente a uno, sino a más de 5 personas. La pena capital no es crueldad de parte de Dios, sino que es una gran influencia para deteriorar el crimen. Aleluya. Entonces, en este verso 21 de Mateo capítulo 5, se nos presenta la vista tradicional, lo que tradicionalmente se enseñaba de las consecuencias al crimen del homicidio. Oísteis que fue dicho, no matarás. Lo que el Señor nos presenta, hermanos y hermanas, es
Se los vuelvo a repetir. El problema del corazón. Enojo, acusación, descrédito de carácter. Eso es lo que el Señor nos presenta. Porque conforme leemos aquí, amado hermano, en el verso 22, dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Enojo, le dice necio y le dice fatuo. Enojo, necio, lo acusa. Fatuo descredita su carácter. El enojo en este caso, hermanos, es más que un sentimiento. El enojo en este caso es aborrecer, lo cual es manifestación de un corazón que no tiene paz interna. ¿Y qué se nos dice de ello, hermanos? Y lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, verso 8. Veamos Colosenses capítulo 3, verso 8, hermanos. Vemos, el apóstol Pablo nos dice esto, mire. Colosenses capítulo 3, verso 8. Aleluya. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. El Espíritu de Dios ha hecho casa en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se deleita en nuestro ser, hermanos. Sabemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y llenó a todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Vemos en el libro de los Hechos cómo era la preocupación de que aquellas personas que venían a Cristo, que se convertían al Señor, se les ministraban para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Porque es el regalo de Dios, de tal manera que nosotros tengamos la capacidad de poder andar con el Señor, permanecer en el Señor y dar frutos dignos de arrepentimiento. Es por ello muy importante, hermano y hermana, amén, que sepamos que el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. Fue bien claro Jesucristo cuando dijo: no va a andar en medio de vosotros, así como yo ando en medio de vosotros. Es por eso que lo dijo bien claro: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu Santo vendrá y morará en vosotros. Él es quien nos da la fuerza, la energía, la fortaleza para entonces poder hacer lo correcto. Pero para hacer lo correcto, hermanos, hay una decisión a tomar. Nuestra responsabilidad, y de eso es lo que escribe aquí el apóstol Pablo en este capítulo 3, verso 8 de Colosenses. Pues ahora ustedes quítense. Ahora, hermanos, es bien interesante que porque o sea, depende de la traducción, ¿verdad?
Am, pero cuando nosotros leemos aquí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, dejad. Es bien interesante, hermanos. Porque muchas veces, como les digo, en las traducciones nosotros no podemos ver ciertas cosas que se ven, y por eso es que hay traducciones diferentes en las cuales se trata de explicar esto y esto y esto. Reina Valera, conforme nosotros sabemos, está traducido conforme a originales. Pero hay palabras que, como por ejemplo esto, ahora dejad, lo cual eso significa como desvestirse. Eso quiere decir desvestirse. Pero cuando nosotros vamos a ese lenguaje original, bueno, en griego es apotheste, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a esa palabra original, entonces cuando se usa esa palabra, lo que quiere decir es que uno se arranca, se desviste, se quita, pero se lo quita de una manera, eso expresa esa palabra, de una manera en la cual uno lo aborrece. Dice, esto no es mío, quítamelo. Como cuando usted le está... Ok, cuando viene un mosquito, un zancudo, ¿verdad? Y le está picando ahí, usted, ¡ay, qué bonito este mosquito, este zancudo! Dice, y le está sacando la sangre, ¿verdad? Y entonces usted dice, ¡ay, qué es lo que te hace! Sobre todo si tiene paludismo, ¿eh? Ya, eso. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo y entonces usted lo quiere, ese dolor. ¿Qué es lo que usted quiere? Arrancárselo. Pues exactamente es apotheste, hermano. Apotheste es que uno se lo arranca y dice, esto no es mío. Y ese es el punto, hermano, en este verso número 8 de Colosenses capítulo 3, cuando dice, pero ahora dejad, o sea, arráncatelo, quítatelo. El enojo. Y eso fue lo que Jesucristo habló en este verso 21 de Mateo capítulo 5. El problema del enojo. Porque el mandamiento es no matarás. Y cuando el Señor nos dice esta situación, pero yo os digo, si tú te enojas contra tu hermano, como le digo, aquí el enojo es más que un sentimiento, es aborrecer. Alguien me pregunta y me dice, pero ¿es pecado enojarse? Hermanos, es pecado enojarse. Debido a que también tenemos en la Biblia sobre airaos. Y nos dice, pero no pequéis. Es bien claro el escrito del apóstol Pablo. Enójense, pero no pequen. Pero eso es lo que le digo, amén, de las palabras originales. Que cuando nos dice Pablo, enójense, pero no pequen, es algo que viene de afuera. Pero cuando Jesucristo habla aquí en este verso 21 de Mateo capítulo 5, es algo que está en el corazón. Y esa es la diferencia. Que nosotros como cristianos, el enojo ya no es parte de nuestra vida. Sino que nos podemos molestar, nos podemos enojar con algo que alguien hace muy indigno. Muy indigno. Y entonces nos molestamos, nos enojamos, pero tampoco aborrecemos. Y tenemos que confrontar la persona que ha hecho el acto en contra nuestro. Es necesario hacerlo para corregir. Entonces, en este caso de Mateo 5:21, este enojo es aborrecer.
lo cual es manifestación de un corazón que no tiene paz interna. Pablo nos dice que nos desvistamos de ello, que lo arranquemos de nosotros. Entonces cualquiera que se enoje contra su hermano, es bien claro, quien quiera que se enoje contra su hermano será culpable de ¿qué? Juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Decirle necio a una persona es decirle que es una persona ignorante. Es una acusación. Y ese es el trabajo del diablo, hermanos. Acusar. El diablo es nuestro enemigo. Su trabajo es acusar a los escogidos de Dios para que reciban condenación. Entonces cuando tú vienes y le dices necio o estás diciéndole a tu hermano que es un ignorante, que no sabe nada, que se arrepiente y cosas así por el estilo, entonces tú te estás poniendo al lado del diablo, al lado del enemigo. Cuando usted le dice a su hermano, tú has sido estúpido y mereces condenación. Usted se está siguiendo al lado del diablo y lo insultas degradándolo. Entonces, nosotros debemos de recordar, hermanos y hermanas, que nosotros todos somos miembros del reino de los cielos y no podemos degradar a ningún hermano, a nadie. Porque podemos ya hacer algo incorrecto contra alguien. Yo podría hacer algo incorrecto, pero no es para que venga a denigrar mi vida, no es para que diga mereces condenación. Pablo lo hizo en cierta ocasión con Pedro. El apóstol Pedro estaba actuando y llevando una doble vida. ¿Cómo llevando una doble vida? Le temía a aquellos que eran muy legalistas en cuanto a la ley. Y les tenía temor. Y eso lo hizo actuar incorrectamente. Y Pablo le dice a Pedro, eso que tú haces es digno de condenación. Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros decirle a una hermano o hermana, mereces condenación? A lo que Pablo le dice a Pedro. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro en esta ocasión es, mereces que te arrepientas. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Que si alguien viene y hizo algo incorrecto contra nosotros y venimos y confrontamos en la manera correcta, eso es llevar a la persona a un verdadero arrepentimiento y reconciliación. El Señor nos habla también si alguien le dice fatuo. Eso es tonto, estúpido, o retardado, ¿verdad? Retard, conforme se usa aquí. Tampoco se usa ese lenguaje. Eso es lo que quiere decir aquí. Aleluya. Es incorrecto. Gloria al nombre de Jesús. No sé qué clase de versión bíblica usted tenga, y lo que sucede es que en la Biblia, hermanos, también nosotros, tratando de explicar la traducción,
lo legítimo del mensaje o de la palabra, muchas veces se pone lo que quiere decir. Pero eso es conforme al que traduce e interpreta lo que está escribiendo. Por ejemplo, nosotros aquí en Reina Valera tenemos la palabra fatuo, lo cual exactamente es la palabra original que se usa en el original escrito, o sea, en el griego. Es fatuo. Por ejemplo, no sé, alguien usted le dice amor a su pareja, pero yo he escuchado a veces que le dicen more, le dice. Y esa es la palabra que se usa exactamente, more. More es fatuo. Y entonces, hermanos, lo que sucede es de que el Señor pone bien claro que aquella persona que está atacando el carácter, porque eso es atacar el carácter, eso es lo que significa esa palabra, fatuo. Traducido literalmente así es. Ahora, se puede, como le digo, usted puede tener la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional hay diferentes versiones que dicen NVI, International, whatever it is, NVI. Nueva versión internacional, hay diferentes aún en la nueva versión internacional. El punto es, hermanos y hermanas, el mensaje que el Señor está diciendo, y es la degradación, degradar el carácter de una persona, desacreditándola. Entonces, actuando de esa manera, hermano y hermana, y eso se usa mucho en el chisme, por eso es que en la ley mosaica fue escrito para la sociedad de Israel diciéndole: no vas a andar chismeando, porque en el chisme se usa mucho eso, degradar el carácter de la persona. Y por eso no andarás chismeando, y ahí se usa mucho eso, hermano. Entonces, es bien claro el Señor cuando dice, cualquiera que le diga fato, o sea, de atacar el carácter de la persona, desacreditándola. Entonces, la consecuencia de ello es, quedará, escucha bien, hermano y hermana, por eso que tenemos que tener cuidado, quedará expuesto al infierno. O sea, los 3 puntos que el Señor toca en este verso 22 de Mateo capítulo 5 son condenables. Pero conforme vemos al primero, al segundo y al tercero, vemos que va en escala. De tal manera que una persona puede ser enjuiciada por causa de su acción de enojo. Puede ser llevada delante del concilio, donde va a recibir una condena. Pero lo tercero es que, si fue más allá todavía, queda expuesto a las llamas del infierno. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vemos que el Señor nos dice esto, verso 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primeramente con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Y entonces dice el verso 26, de cierto te digo que no vas a salir de ahí de la cárcel hasta que pagues el último centavo de tu deuda. Aleluya. O sea, es bien claro el Señor en el juicio, hermanos. Aleluya.
Debemos de entender, hermanos y hermanas, amén, el mensaje que el apóstol Juan desarrolló en su primera carta. El enojo y deseo de venganza contra nuestros hermanos. La clave para que eso no suceda en nuestra vida es el amor de Dios en nosotros. En este día, hermanos y hermanas, podemos dar testimonio de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestra vida. Y que por eso en nuestro corazón hay tolerancia. Y toleramos, pero no el pecado. Toleramos, pero es necesario corregir, confrontar cuando nuestro hermano traspasa los límites. No para destruir, sino para que haya justicia. Y la justicia es levantar, ayudar a nuestro hermano, a nuestra hermana que ha traspasado contra nosotros. La justicia es reconciliación. Vivir en reconciliación. Eso es la justicia. Y eso es lo que el Señor está tratando, hermanos, aquí en Mateo. Ahora, yendo al verso 27, vemos otro punto que el Señor trata. Y es el tema del adulterio. Aleluya. Y en el tema del adulterio, hermanos y hermanas, vemos de que el Señor nos dice en el verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Este es un problema, hermanos, que siempre ha abierto brechas en el comportamiento humano. Y en el tiempo de Cristo, esto era una práctica muy común entre los romanos, de tal manera que tenían divinidades. Habían divinidades que promovían la práctica sexual fuera del matrimonio. Promovieron y también santificaban la inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Promovían y santificaban la inmoralidad sexual. Y hermanos, visitando los monumentos del viejo mundo, nosotros podemos ver los monumentos, hermanos, que hay al respecto. Y cuando usted va a estos lugares, los guías turistas vienen y le guían. Y lo que sucede es que muchas veces ellos ya no se molestan en explicar lo que esta imagen significa, cuál era el mundo de ese tiempo y por qué eso estaba ahí. Ellos ya no se molestan en explicar sobre esos monumentos, debido a que es algo muy vergonzoso, algo muy terrible. Hablar y dar explicaciones de ello en este tiempo es bien terrible, es bien vergonzoso, y por eso es que muchas veces estos guías que lo van enseñando a uno, amén, en ese viejo mundo, no le explican al respecto. Entonces lo que sucedía, hermanos, que para aquellos que eran temerosos de Dios, ellos se escandalizaban viendo lo que sucedía con los griegos y también con los romanos practicando todas esas atrocidades. Y moralmente eran vendidos a esa inmoralidad. Pero ¿sabe qué más, hermanos? Cuando se estudia sobre este tema en la historia, se ve también que en el rabinato judío, o sea, entre los rabinos, sucedía que también existía ese problema.
los que enseñaban la ley, también tenían esas prácticas. No así abiertamente, sino que, claro, lo encubrían. Y no es que todos estaban en lo mismo, sino unos cuantos. Ya, eso se registra. Veamos esto, hermanos, en Romanos capítulo 2. Están en Romanos. Veamos esto que Pablo escribe, ya que Pablo amén. Pablo escribe sobre esto, hermanos. Dice aquí, verso 1, ok. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice el verso 2, mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú vas a escapar del justo juicio de Dios. Ahora, ¿de qué Pablo está hablando aquí? Hermanos, el apóstol Pablo, el rabino Saulo de Tarso, estuvo en medio y convivió con estos rabinos. Él era uno de los líderes en la religión. Y exactamente, hermanos, esto de el adulterio, Pablo lo vio en el rabinato. Cómo algunos de ellos venían y juzgaban a los adúlteros cuando ellos mismos estaban en lo mismo. Y esto es lo que Pablo está escribiendo aquí. Y les dice, tú que dices que no hay que adulterar, haces lo mismo. Vuelvo a repetirle, hermanos y hermanas, amén. Pablo estuvo en medio de ellos. Saulo estuvo en medio de ellos. Porque Pablo es entre los griegos, ¿verdad? Y Saúl, es en medio de los israelitas, los judíos. Él los vio. Y él lo sabía. Y exactamente por eso es que escribe estas palabras, hablándoles directamente. Y Jesucristo trae ese mismo tema. Oísteis que fue dicho. La enseñanza tradicional. Le apagué el volumen a esto y todavía sigue haciendo bulla, hermanos. Ok, ringer is off, I guess. Aleluya. Sí, es que I ring off the phone, el teléfono, y entonces, ¿verdad? Hermanos, la enseñanza tradicional oísteis que fue dicho. El mandamiento, no cometerás adulterio. Ahora, la enseñanza de Jesús, pero yo os digo. Versos 27 y 28. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesús
presenta una clara presentación del séptimo mandamiento, lo cual es presentado como un problema de lascivia en el hombre. Vemos la enseñanza tradicional que su énfasis radica en la acción física o manifestación externa del ofensor. Y entonces podemos ver que la enseñanza de Jesús enfatiza sobre el corazón, pero la enseñanza tradicional, su énfasis era sobre la apariencia externa. Y podemos ver esto, hermanos, cuando es traído delante del Señor una mujer que la toman en el mero acto supuesto del hecho. Veamos Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versos 3 al 11, nosotros vemos esto. Mire cómo dice. 3 al 11 de Juan capítulo 8. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer y sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Solamente era la mujer o también era el hombre? Entonces se dan cuenta cómo es la religión y los religiosos. Siempre ponen las cosas de acuerdo a su conveniencia. Ya, es bien claro eso. Apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Entonces, esto nos enseña, hermanos y hermanas, que todos eran culpables. Y de esto, repito, el énfasis tradicional sobre lo externo. Lo externo era lo que enfatizaban la religión tradicional. Y el Señor nuevamente enseña el énfasis en el interior de la persona donde radica el mal. Y entonces nos presenta la verdad viva diciéndoles: mas yo os digo. Y nos presenta el Rey de Reyes y Señor de Señores con su interpretación correcta del mandamiento, diciéndonos que mirando una mujer y continuando esa mirada en el pensamiento, viendo y acariciando en el pensamiento su belleza con adulterio, o sea, pensamientos de lujuria o pensamientos fantasiosos, entonces el Señor nos dice que eso es adulterio. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla del patrón en el interior de una persona, de aquella persona que alimenta sus pensamientos con lo incorrecto o aquello que es prohibido. ¿Y qué la Biblia nos habla en cuanto a los pensamientos, hermano? Los pensamientos de tentación a todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla al respecto, hermanos? Porque las estadísticas lo revelan, que el porcentaje de hombres y mujeres
que asisten al lugar de adoración, lo dice que en sus pensamientos están cautivos, pensando y meditando en la imagen pornográfica. O sea, no solamente en los hombres, sino en mujeres existe ese problema. Y aún más, hermanos, hay parejas cristianas que para sentirse con deseo a su pareja, los dos se ponen de acuerdo a ver imágenes pornográficas. Y entonces, acostumbrándose a ello, hermano, poniendo su espíritu, exponiendo su espíritu a ello, lo más posible que en el futuro viene el divorcio. La pornografía para el mundo normal es correcto, ya, ellos dicen está bien, pero para Dios es abominación, es idolatría. Es lo mismo que ponernos frente del diablo y adorarlo, rendirle homenaje. Por lo cual, en este día, si tú estás en esta práctica, renuncia hoy día en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y pide perdón. Tira a la basura hoy día ese ídolo y dile a Dios que tenga misericordia de tu vida. Haz lo que la Biblia nos dice, que llevemos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5, el apóstol Pablo nos dice ello. Dice que llevemos todo pensamiento que no es de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Veamos, verso 4 y verso 5. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, esos pensamientos cautivos se llevan a la obediencia de Cristo, se someten a Cristo para que ahí sean derribados y seamos libres de todo pensamiento inmundo que no pertenecen a aquellos que somos miembros del reino de los cielos. Hermanos, el problema, conforme lo que dice Dios, lo que dice Cristo, en este verso 28 de Mateo capítulo 5, que estando esto en tiempo presente, o sea, en tiempo continuo, un hombre, eso por eso no le gusta mucho a los hermanos, ¿verdad? Este verso 28 a veces no le gusta mucho porque es un mensaje directo para el hombre. Amén. Verso 28, ¿verdad? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. La situación es quien quiera que continúe viendo, y ahí es donde el problema existe, conforme ya lo he explicado, hermanos. Nos quedamos en el aprecio, acariciando el pensamiento corrupto. Ahora, ¿qué es lo que los fariseos entendían sobre esto, hermano? ¿Y por qué Jesucristo está esclareciéndolo? ¿Cuál era la enseñanza de los fariseos en esto? Ellos entendían que la ley condenaba la acción del individuo. Que si una persona, como en el caso de esta mujer que acabamos de leer, en el Evangelio según San Juan, que la traen delante de Cristo, fue tomada exactamente en el momento del adulterio, ahí fue sorprendida en el mismo acto, entonces tiene que ser apedreada. Pero la enseñanza tradicional de los fariseos era de que en la ley no existía condenación del pensamiento. O sea, si una persona lo pensaba, no había ley para decir que por causa de pensarlo era condenada, sino que la enseñanza era la acción.
que eso era lo que se condenaba. Entonces ellos entendían que la ley condenaba la acción del individuo y no lo que pensaba. No lo hago, solo lo pienso. Eso decía. Y esto es retenerme de la tentación. Lo estoy pensando, pero no voy a la acción. Entonces no he pecado todavía, porque no he llegado a la acción, solo al pensamiento. Eso es lo que decían. Me estoy reteniendo de la tentación. Sí, lo pensé. Y eso es lo que creían y enseñaban. Sí, es cierto, lo pensé. Lo medité. Quería hacerlo. Pero no lo hice físicamente. Entonces soy inocente y libre de pecado. Soy inocente y libre de pecado porque solo lo pensé, lo medité, pero no lo hice. Wow. Aleluya. Pero ¿qué Jesús nos dice, hermanos? Hermanos, ¿qué es lo que Jesús nos dice? La enseñanza tradicional, la interpretación era, si lo piensas, lo meditas, pero no llegas al acto, no has adulterado. Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice? Tú pecas con tus pensamientos corruptos, nos dice Jesús. Y esto, hermanos y hermanas, es un patrón. Aquello que contemplas en el pensamiento se vuelve físico. Cuando una persona en sus pensamientos y lo acaricia, llega el momento en que lo vuelve físico. Es un patrón en el comportamiento humano. Y notemos que es una persona en particular. Porque aquí cuando nosotros leemos, aquí dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, o sea, no dice mujeres, porque usted ve las flores, ¿verdad? Y dice qué bonitas las flores, ¿verdad? Usted ve los vehículos, wow, qué bonito ese vehículo, ¿verdad? Usted ve las personas, usted ve los hombres, usted ve las mujeres. Tenemos ojos para ver, es lógico. Pero aquí en este caso es que detiene su mirada en una mujer y comienza a acariciarla en sus pensamientos. Y de eso es lo que Jesús está hablando. Se vuelve físico, es un patrón en el comportamiento humano. Es una persona en particular cuando el hombre comienza a fantasear pensando en esa mujer y en el corazón está cometiendo adulterio. Y, hermanos, esto también puede ocurrir en la mujer. La mujer también puede fantasear. O sea, ese patrón te lleva al deseo. Ves y codicias. Nace en ti esa pasión por el adulterio. Tú en tus pensamientos te ves adulterando con esa persona y exactamente allí es donde eres derrotado y derribado. Todo el juego está en la mente. Es por eso que se nos dice que renovemos nuestra mente, y esto es posible, hermanos y hermanas, solamente con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos da fuerza para obedecer y andar en la verdad de Dios. Nosotros solos no podemos, amado hermano, amén, salir vencedores contra toda esta situación, contra el enemigo. No podemos. Pero Dios nos fortalece, nos da fuerza para andar en la verdad. Ya se nos dijo, hermanos y hermanas, si andamos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, no caeremos en los deseos de la carne. Es un patrón en la persona, es un estado en la mente con propósitos carnales para caer en el adulterio. Y exactamente esa es la enseñanza de Jesús, hermanos y hermanas, amén. Ese patrón del pensamiento. Por lo cual en este día, hermano y hermana, amén, que eso no sea parte de nuestros pensamientos, que eso no sea parte de nuestras vidas, sino que reconozcamos que la paz, la justicia, la verdad
el amor de Dios, la misericordia del Todopoderoso posa en nuestras vidas. Juntamente con toda esa bendición, el Espíritu de Dios mora en nosotros para ser fuertes y vencedores, hermanos y hermanas, amén. Y ser victoriosos, no solamente en el adulterio, en la pornografía, sino todo aquello que quiere tomar nuestros pensamientos y desviarlo del pensamiento de Dios. Hermanos, recordemos que somos fuertes en el Señor y que Jesús ya nos dio la victoria para morar y andar siempre en su voluntad. ¿Cuántos creen eso, hermanos y hermanas? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar un aplauso al Todopoderoso, hermano, y darle honor y gloria, amén, porque nos mantienen Él, aleluya. Nuestros pensamientos, amén, están en Cristo Jesús, aleluya. Gloria sea a su nombre, aleluya. Padre, gracias, te adoramos, soberano, aleluya, por habernos salvado, Dios mío, por habernos redimido y por habernos justificado, Padre amado. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.